Buenas tardes, estimados estudiantes. Qué gusto es poder compartir nuevamente esta segunda parte que nos quedó pendiente de la segunda tutoría, ¿sí? No hay ninguna tarea todavía, pero sí después de esta tutoría sí ya van a tener específicamente un foro, ¿sí? Un foro en cuanto a esta conciencia ambiental que debemos hacer, ¿sí? En cuanto a la caracterización de aspectos e impactos ambientales que vivimos hoy en día, ¿ya? Y sobre todo, a que en ese foro usted va a responder a su criterio personal, ¿sí? Cómo puede contribuir o eh, va a observar cómo se está contaminando, ¿no? A través de un video que yo les voy a compartir y que ustedes lo tienen que responder. Esa va a ser la primera actividad. En sí, bueno, la caracterización de aspectos ambientales es muy fundamental tener en cuenta, ¿no? Que el aspecto ambiental, elementos o características de las actividades, productos o servicios desarrollados por cualquier ser en su diario vivir que puede interactuar con el medio ambiente. Ya, esto es un aspecto ambiental, es decir, la basura que yo estoy, ¿no es cierto? Ya después de haber utilizado algo, tengo basura, ¿qué estoy haciendo con ella? ¿Qué estoy haciendo de pronto con el agua que ya se utilizó? ¿Sí? Es decir, las actividades o productos o servicios desarrollados por cualquier ser. Si nosotros hablamos a nivel de empresa también, ¿no es cierto?, son las diferentes actividades que llevan para poder tener un producto final, que como les decía en la clase anterior, va destinado a satisfacer las necesidades, ¿no es cierto?, de los consumidores, de nosotros. Entonces, hay que tener en cuenta que estas empresas utilizan, ¿no es cierto?, tienen consumo de agua, está el consumo de la energía y el papel, hay generación de residuos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya se separan los residuos que han sido, sí, los residuos que han sido utilizados para la elaboración de ese producto, ¿ya? Entonces, si ustedes, por ejemplo, si hablamos de una unidad médica, no sé si ustedes han visto que separan, ¿no es cierto?, desechos infecciosos de desechos que no son infecciosos, porque se tiene un manejo especial el tratamiento de esos desechos, ¿ya? Si hablamos de generación de residuos, de igual manera, ¿qué hacen con las aguas residuales? ¿Qué es lo que cómo está el manejo de esas aguas residuales? Que ahí específicamente, pues bueno, sí ya es parte de las funciones, ¿no es cierto?, de los gobiernos centrales o de los gobiernos seccionales. En este caso, si hablamos de cantones, si hablamos de provincias, hablamos, ¿no es cierto?, ya de cada, es decir, que cada gobierno central se encarga, por eso es que ahora se llama gobierno autónomo descentralizado, porque cada quien empieza a buscar formas de cómo hacer el tratamiento de aguas residuales. Derrame de productos químicos, miren, algo muy fundamental porque sabemos que pueden contaminar también el medio ambiente e incluso perjudicar la salud de las personas. Las causas, ¿no? Las causas, pues, por las cuales se están ocasionando esto, como les había dicho, este, por la producción, por la utilización incluso de nosotros como consumidores en casa. ¿Qué hacemos? Para preparar los alimentos, ¿no es cierto? Utilizamos diferentes productos en donde hay primera necesidad y productos que se obtienen, ¿no es cierto?, de la naturaleza. Entonces, ¿cómo estoy yo manejando estos ya basura, estos residuos que me quedan? ¿Ya? Obviamente aquí tiene que influir bastante un control operacional, como les decía, sí, ya depende un poco de los gobiernos seccionales, incluso de las políticas que se están manejando para el manejo de residuos y el cumplimiento específicamente de muchas leyes para el manejo de estos residuos, porque no se trata de decir, perfecto, hay basura y aquí no pasa nada y se va todo al relleno sanitario, en el caso como es de algunos lugares, ¿no? Y de otros que sí, pues sí tienen lo que es la cultura del reciclaje y que de hecho de ahí incluso están sacando algunos otros productos, ¿ya? Entonces, este control operacional sí va a depender mucho de que los gobiernos seccionales lo lleven a cabo, ¿ya? Pero como yo les decía, bueno, la parte que podamos hacerla nosotros es fundamental. ¿Para qué?
para nosotros obtener, si ven ustedes esta imagen que está aquí, para obtener un hábitat sano, cero contaminación, ¿sí? Cuidado de ríos, cuidado de los bosques, energías renovables, como ustedes pueden observar ahí. El hecho es que hay un ambiente en el donde todos podemos vivir muy bien. Ahora, ¿qué es un impacto ambiental? Es el cambio en el ambiente que dicha actividad genera y los cambios pueden ser positivos o negativos. ¿Ya? Aquí ya viene el impacto ambiental. La disminución de los recursos, ¿sí? Específicamente de que no estamos proyectándonos al futuro, utilizamos lo que es la materia prima y no se hace una nueva reforestación, por ejemplo, si estamos hablando de que se utiliza la tala de árboles, y de hecho se utiliza porque de ahí incluso sale el papel, que nosotros hoy por hoy utilizamos en nuestras tareas, en diferentes actividades. Contaminación del agua, aire y suelo. Se contaminan, ¿no es cierto?, cuando no hay un manejo considerable de todo lo que es estos aspectos ambientales. ¿Qué va a pasar? Hay un impacto ambiental en donde hay contaminación de agua, los ríos, está, obviamente, si hablamos incluso de vehículos que ya están fuera de circulación, se contamina el aire, de igual manera las empresas contaminan el suelo al utilizar químicos, ¿no? Fertilizantes que por obtener de pronto una cosecha más rápido, pues está utilizando productos que en cambio quitan propiedades a lo que es el suelo. Efectos, muchos, como yo les decía, que vemos en la imagen, prácticamente contaminación de ríos, muerte de animales, ¿no es cierto?, de cuanto a los ríos, a los océanos, mares. Tenemos derramamiento, por ejemplo, aquí de petróleo o de residuos o químicos, ningún mal manejo. Las empresas contaminan y por lo tanto cambia totalmente lo que es el medio ambiente. Entonces hay que hacer conciencia esta parte. Causa y efecto. Sabemos, ¿no? Que qué puede pasar al utilizar estos químicos o fertilizantes. Muchos, ¿no es cierto? Podemos decir que para que nos ayude a lo que es el cultivo, hacerlo más rápido, más pronto, y que queremos obtener un recurso económico, perfecto, pero no estamos pensando, ¿no es cierto? Eh, ¿Qué puede pasar? Por ejemplo, aquí, la causa, ¿no es cierto? Estamos utilizando fertilizantes. ¿Y qué es lo que causa el efecto y el impacto? Miren, propiedades del suelo que se han perdido, derramamiento de químicos, etcétera. Entonces, hay que tener en cuenta ese tipo de situaciones, ¿ya? Los aspectos ambientales y los impactos ambientales. Causa lo que es un aspecto ambiental y efecto lo que ya se considera, ¿no es cierto?, como un impacto que yo ya estoy realizando en cuanto a contaminación. Aspectos ambientales significativos, si nosotros observamos en los aspectos significativos son la generación de residuos tecnológicos, electrónicos, tóner, cartuchos, de impresoras, lámparas, etcétera, ¿ya? Es decir, que nosotros podamos optimizar de manera más eficiente estos recursos tecnológicos que tenemos a nuestro alcance. Porque acuérdense que para la elaboración de todo esto se implica también de utilizar varios recursos naturales que muchos de ellos incluso no son renovables y que incluso tienen a futuro mucho tiempo para eh, tratar de decir que vamos a tener a futuro, por ejemplo, más árboles, ¿no? ¿Cuánto tiempo demora en que un árbol crezca? Entonces, imagínense. El consumo de papel, que lo podríamos hacer de una manera considerable, razonable. La generación de residuos bioinfecciosos y cortopunzantes. ¿Cómo está ese manejo de estos residuos? La generación de residuos urbanos, reciclables o no reciclables. La generación de residuos peligrosos, materiales contaminados con productos químicos, hidrocarburos, baterías, etcétera. Entonces, es fundamental tener en cuenta todo esto. Y la generación de lodos de aguas residuales, que como les decía y les explicaba, en algunos lugares no hay todavía ese manejo adecuado en cuanto a la generación de lodos de aguas residuales. No, no hay en algunos lugares, ¿no? De hecho, todavía no se manejan ni con exactitud estas aguas residuales.
Aspectos, impactos ambientales, ¿sí? Si ustedes ven actividades administrativas, operativas y de control, el aspecto ambiental está la generación de residuos electrónicos, residuos urbanos, consumo de agua, energía, cartón, papel plástico, tinta, tóner. En cambio, el impacto ambiental está la contaminación de suelo y agua y deforestación. Y el control operacional, que sería en cambio el reciclaje, entregar los residuos a gestores ambientales. Muy fundamental para poder nosotros eh, realizar y tener una cultura, ¿no? De cuidar el medio ambiente. Si nos vamos al área de producción de materiales pétreos, ¿qué podemos observar en el aspecto ambiental? Generación de material particulado, ruidos, residuos. Dentro de una de las materias que vamos a ver también es la contaminación que tenemos dentro, eh, tanto como lumínica, ya, contaminación atmosférica, etcétera. Entonces, el ruido también incluso causa contaminación. El consumo de agua, combustibles y energía, que son los aspectos ambientales. Y el impacto, en cambio, ya es contaminación de suelo y agua, contaminación del aire por emisión de gases de combustión y contaminación auditiva. Control operacional, estamos monitoreos ambientales, entregar de los residuos a gestores ambientales y control de polvo. ¿Ya? Entonces, si ustedes observan, si no hay en ese control operacional un control de polvo, estarían frecuentemente enfermando, o bueno, las personas que trabajan en esos sectores, ¿no? Entregar los residuos a gestores ambientales, si no lo hacemos también, ¿cómo puede ser más la contaminación incluso? Monitoreos ambientales, cada vez está revisando el lugar en donde se está realizando esas actividades en cuanto a la producción de materiales pétreos. Dentro de la actividad de mantenimiento de maquinaria y vehículos, también tenemos el aspecto ambiental, que es la generación de residuos peligrosos, consumo de agua y energía. Y el impacto ambiental, ¿qué pasa? Contaminación de agua y suelo, contaminación del aire por emisión y gases de combustión, contaminación auditiva, ¿ya? Control operacional, clasificar y almacenar los residuos en la fuente, entregar los residuos a gestores ambientales, ¿ya? Si nosotros logramos consolidar estas tres partes, conociendo los impactos ambientales que se puede ocasionar, podríamos construir, ¿no es cierto?, un mundo mejor o construir una, eh, un hábitat diferente para nosotros. Acuérdense, los cambios climáticos que hoy estamos viviendo, qué es lo que está pasando, de pronto nos estamos enfermando con frecuencia, ¿no? Eh, entonces, empecemos a cuidar cada uno de estos recursos. ¿Ya? Eso sería para concluir. Miren, vamos a tener una actividad, como les indicaba, que es el foro. Yo les voy a compartir un enlace y ustedes tendrán que responder unas preguntas que yo voy a dejar ahí. Esa va a ser la primera actividad. Mañana nosotros vamos a tener, dependiendo si estoy con un horario de energía, bien, para podernos conectar a esta tutoría el día de mañana que tenemos clases. Si no, pues quedaría también grabada lo que es la tutoría, entrando ya a esta otra unidad, ¿sí? Cualquier inquietud que tengan, pueden hacérmela llegar, hacérmela saber. Tenemos el grupo de WhatsApp, ¿sí? Si hay alguna inquietud o quieren escribirme directamente, también está ahí mi número. Que tengan una buena tarde, bueno, un buen resto de la noche y que puedan cumplir todas sus actividades.